era la posibilidad de que tuviéramos un espacio de introducción virtual y otro espacio de ya práctica en campo, el cual estaba planeado para el día de mañana, perdón, para el día viernes y para el día sábado de esta semana. Sin embargo, por los diferentes aspectos pues, de orden local y nacional, y por el ánimo pues de cuidar la integridad de todos los participantes de este proyecto, desde la dirección de Génesis pues se tomó una iniciativa de evitar el tema pues de los desplazamientos y pues como las actividades en campo, mientras pues ojalá se restablece el orden y podamos pues continuar. Sin embargo, revisando el tema pues con José y con Don Gus, veíamos que no queríamos que se perdiera esa dinámica que ya hemos ido adquiriendo con Ecobuitrera, donde Ecobuitrera ya estaba muy juiciosa, trabajando en el campo, haciendo mejoras, implementando muchas medidas. Y como sabemos que pues el recurso y el espacio y tiempo del maestro Gustavo son tan valiosos, entonces le propusimos al maestro la posibilidad de, mientras él pueda venir, pues empezarnos a hacer como una especie de introducciones, pero ya mucho más puntuales en temas que son del interés de Ecobuitrera. Y de esa manera, ayer estuvimos revisando con Don Gus como el pénsul original del programa de formación técnica en agricultura ecológica y decidimos empezar con unos módulos mientras se restablece el tema de la presencialidad. Entonces, el módulo del cual vamos a hablar hoy, ya les voy a hacer la proyección de la presentación. Es un módulo muy chévere, digamos que es como el origen de muchas de las cosas que estamos trabajando en Ecobuitrera, y es el tema de abonos orgánicos compostados. Entonces, hoy vamos a dedicarle el espacio de esta sesión para hablar de lo siguiente. Lo primero es la importancia de la materia orgánica, para que entendamos un poco el concepto y a veces conceptos cerrados que tenemos con respecto a diferentes elementos que hay en la finca. Luego nos iremos a hablar del compostaje, qué es, en qué consiste, cuáles son sus orígenes, cómo se maneja. Luego miraremos cuáles son los materiales a utilizar en la preparación de los abonos orgánicos y entendiendo cuál es la función de cada elemento, es decir, qué le aporta cada elemento a ese resultado final que es el abono, pero entendiendo los elementos que se deben usar y en qué enriquecen esa preparación. Luego miraremos cómo elaborarlos y don Gustavo nos contará la receta de los más usados o el más usado, pues de acuerdo a su experiencia durante todos estos años. Y finalmente les contaremos cómo aplicarlo, ¿sí? En dónde se puede aplicar, cómo se puede aplicar, cuál es su mejor uso y demás. Obviamente, como siempre, si tienen preguntas, si tienen dudas, inquietudes, pueden abrir su micrófono, levantar la mano en el momento que consideren pertinente. Y los dejo entonces en manos del maestro Gustavo. Bienvenido, maestro. Buenas tardes para todas y todos. Buenas tardes. Bueno, qué bueno. Buenas tardes, grupo. Sí, por lo menos. Hola, buenas tardes, Elizabeth. Para que vean por lo menos mi carita, nos vemos presencialmente, por Dios. Eso. Sí, yo quiero pues expresarles a ustedes, estamos en el mes de la madre, y bueno, hubo muchas reportes ahí el día que normalmente se nombra comercialmente un día, pero son todos los días y yo diría pues que casi todos los momentos. Hay un ejercicio muy bonito que le comenté a la ingeniera Heidi sobre el sagrado femenino, donde la madre como mujer tiene mucha relación con la madre tierra y con la hermana luna. Incluso aprendí de los grandes, de los ticunas y de los aruacos y bueno, de otras comunidades indígenas, que cuando hay el periodo en la mujer se llama luna.
porque es muy lindo, ese libro, ese proceso es muy lindo. Entonces, felicitaciones a todas las mamás, felicitaciones a todas las mujeres en ese sagrado femenino, y vamos a tener un trabajo muy bonito. Pues les hago esa introducción para reconocer por lo menos lo que parte de lo que estamos haciendo, donde la mujer fue la iniciadora de la agricultura en el mundo. O sea, no podemos hablar de un año, de 1000 años, 10.000 años, tal vez muchos más años. La mujer empezó a cuidar la semilla, a mirar cómo se propagaba mientras los hombres estaban haciendo otras labores de casa y otros cultivos, y la mujer fue la que empezó la agricultura. Esa es la historia. Entonces, bienvenidas, bienvenidos también todos los hombres, lógicamente. Ya voy a quitar la cámara para tener mejor disponibilidad. Y también quiero, pues, en esta parte introductoria decirles de que pues, humildemente vamos a compartir unos conocimientos básicos que tienen que ver desde la huertica en la casa, a la finca, la vereda, el departamento, la nación y el mundo. O sea, lo que vamos a hablar son conceptos universales, donde no, universales, pero que los puedes aplicar ya. Incluso hoy he tenido 2 consultas de personas que están haciendo una huerta en la parte urbana, y lo que, si eso lo hicieron desde Cali y otra de Medellín. Si lo hubieran hecho de Suiza o de Australia, pues lo mismo, es lo básico. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Según la introducción que hacía la ingeniera, pues vamos a hablar un poquito sobre los componentes básicos que tienen en la parte práctica lo que significa los abonos orgánicos. Yo le sugería a la ingeniera que, bueno, que sería interesante pensar en vernos y hablar presencialmente, pero no, como el mundo cambió, todos tenemos que cambiar, pues empecemos a generar conceptos generales y básicos y muy puntuales. Y hoy vamos a hablar sobre abonos orgánicos, ¿sí? Sobre abonos orgánicos. Si me presentas, entonces ahora sí, la metodología será la siguiente. Yo no sé si ya estaría hablando la ingeniera sobre la metodología. Yo hago una presentación. Incluso podíamos más o menos en unos 20 o 30 minutos paramos y hacen algunas preguntas. Vayan anotando las preguntas que seguramente van a ser muy importantes para todos, ¿no? Que nos van a ayudar a ilustrar el proceso. Un segundito, un momentico. ¿Me traes gasolina aquí antes de ir para la estufa? ¿Sí? Ya, bueno. Entonces, si me dejas ahí, yo creo que si vemos en la importancia de la materia orgánica, yo creo que ahí podríamos empezar. Creo que, déjame la importancia de la materia orgánica, exacto. Creo que muchos de ustedes, de los que están acá escuchándonos en este proceso, tienen algún conocimiento básico sobre abonos orgánicos, materia orgánica, suelos, bueno, que la raíz, que la planta, que cómo se alimenta, etcétera. Y los que no lo tienen, pues no se preocupen, porque para eso estamos, y vamos a hablar en una metodología muy sencilla y muy importante. Pues yo, como catedrático universitario, aprendí hace muchos años a tener un lenguaje popular, de modo que a veces me escuchan un poquito desgualetado, así. Yo no soy muy técnico en las palabras, ¿sí? Eso no quiere decir que aprovechemos una buena técnica para hacer un desarrollo agrícola en sus parcelas, pero soy muy sencillo, y en eso quiero que todos. Y quiero expresarles que he tenido muchas satisfacciones en estos más de 30 años de trabajo en diferentes sectores, donde uno encuentra abogadas, sociólogas, sociólogos, maestros de diferentes disciplinas, bueno, qué sé yo, hasta matemáticos nos hemos encontrado haciendo como un proceso muy lindo de introducción a la agricultura. Y han iniciado pues conmigo y con mucha gente. Yo pues hay mucha gente que está en estos momentos
desde hace muchos años promoviendo lo que es una agricultura ecológica, una agricultura orgánica. De eso lo haremos un poco más cuando estemos presencialmente. Entonces, muy bonito y por eso bienvenidas y bienvenidos que toda la experiencia que ya tienen va a ser sumada a estos aportes que le estamos haciendo desde acá y desde este proceso. Bienvenidas, bienvenidos, es muy importante. No se crean que es que esto es difícil o que no lo van a poder hacer, todo lo contrario. Yo a partir de hoy, pero mucho más cuando estemos presencialmente, quizás con darnos a mano, vamos a decir de que ustedes también van a poder ser discípulas, discípulos, maestras y maestros, porque si escuchamos y aprendimos bien, lo tenemos que hacer, y siempre tengo muy claro que en Colombia y en el mundo en general estamos muy sedientos de gente que pueda emprender procesos hacia la producción de nuestros propios alimentos, porque nos han enseñado a depender de ellos. Nos enseñaron a depender del supermercado, nos enseñaron a depender de la tienda, bueno, de todo lo que ustedes ya se imaginan, y ha sido muy triste por experiencia. Hemos hecho algunos ejercicios pedagógicos con niños y niñas en colegios, escuelas e incluso en universidades, donde a veces pregunta uno que de dónde sale la leche o que de dónde sale un zapallo. Pues incluso no conocen un zapallo, no saben que un zapallo es un bejuco, que es ni de la familia, sino que qué es eso. A veces creen que la leche sale de la nevera o de una bolsa. Bueno, hay tantas cosas que nosotros aquí seguramente vamos a interactuar. Por eso no se preocupe porque no hable desde un inicio de abonos orgánicos y de materia orgánica, porque si no entendemos el por qué estamos aquí, pues no vamos a entender el por qué es necesario iniciar un proceso o continuar un proceso de producción de alimentos sanos. Quiero expresar en honor a dos grandes amigos. Yo los aprecio mucho porque ellos aprendí mucho, que es Mario Mejía, y la otra es una agrónoma también, Ana Primavera. Ella es brasilera, y son las personas, bueno, ya creo que no están con nosotros, pero son las personas que nos enseñaron mucho en la importancia en producir un alimento para nosotros mismos. E incluso en uno de los documentos que en mi libro está: el alimento es sagrado, ¿no? Pero se lo aprendí a ellos también, el alimento como algo digno, como algo sagrado. Creo que todos estamos enterados de lo que sucede, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Hay situaciones muy, muy, muy complejas, muy, muy complicadas en muchos factores, ¿no? Y cualquier situación que se dé, si no hay alimentos, simplemente no tuviéramos la mínima fuerza para siquiera caminar ni para siquiera pensar, claro está. Por eso el niño, bueno, yo lo aprendí, pues que el niño seguramente me hizo eso, pero yo cuando veo también los animales, ¿no? Nacen y ya mismo a la teta o ya mismo a la gallina, como quien dice, a darle maíz a los pollitos. Entonces, el alimento es sagrado, el alimento es fundamental. Y entre nosotros, más entendamos este proceso, más sepamos de que somos libres en la medida en que tengamos alimento, pues vamos a querer aprender más cómo preparar un suelo, qué significa la materia orgánica, cómo preparar un buen abono, cómo preparar una buena semilla, cómo sembrar una buena plántula, y cómo cuidarla, cómo regarla, cómo controlar plagas, cómo controlar enfermedades y podas, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas bonitas que realmente es una ciencia muy bonita, que fue orientada desde un inicio. Nos lo enseñaron los primeros indígenas y luego los campesinos a través de generaciones, que eso no es ni siquiera de 1000 años, eso reporta más de 10.000 años, donde ha sido un proceso de construcción colectiva. Y por eso nosotros no somos ajenos a eso. Las universidades en el mundo se apropian de ese conocimiento que tenían las comunidades primitivas y que fueron después evolucionando las comunidades, que fueron conquistando espacios y pueblos, etcétera,
y regiones, y lo transcribe como una propuesta para enseñarle a la otra gente, donde ya la gente que quiere aprender tienes que pagar, o sea, ya tú eres un objeto, no un sujeto, eres un objeto de valor. De hecho, uno que ha tenido procesos universitarios, yo que he sido profesor, sé cómo una persona no puede seguir estudiando porque no tenía dinero. Bueno, parece que ya que ya hay como la posibilidad de ir gratis a la universidad, pero yo no sé, quizás si me equivoco, estoy dispuesto a que me corrijan, pero tranquilos, sigamos en este proceso, y si la universidad sigue siendo gratis, más universidad que podamos hacer en el campo es lo más lindo, es ese aprendizaje que en una universidad se puede demorar más de un semestre para aprender a cómo sembrar una planta. Incluso a veces salen profesionales técnicos en la parte agrícola que cuando salen de la universidad ni siquiera a veces saben cómo es que se siembra una planta. Qué pena, pero me ha tocado. Yo he sido profesor en universidades de agronomía, y también he tenido entrevistas con muchos muchachos y muchachas que recién salen de la universidad, y a veces me encanta hablar con un campesino cuando dice, bueno, es que así se siembra, es que la luna, es que el agua, es que la plaga, y todo ese proceso bonito, humildemente es el que vamos a compartir en este proceso. Por eso, bienvenidas y bienvenidos. Voy a tomar agüita. Bueno, Martín, muchas gracias. Déjenme la gasolina ahí en algún lado, ¿yo? Déjenla ahí que yo la vea más tarde, porque no tengo. Chao, chao. Hablamos más tarde. Bueno, ya volví. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, Sí, señor. Fuerte y claro. Fuerte y claro. ¿Qué pasó? No escuchamos nada. ¿Se fue el audio o qué? Se fue el audio, señor. Ay, disculpen, ya lo abrí, ya ahora sí me escuchan. Okay. Estaba diciendo que era importante que entendiéramos esta pequeña introducción, que no sé en qué momento tenga oportunidad de decirlos, porque la misma agricultura en el mundo se intensificó a través de los procesos de la dependencia de insumos, pues tanto químicos como también orgánicos hoy en día, pero también fue más que todo químicos, donde la propuesta era producir con una máxima tasa de ganancia, sin tener en cuenta el medio ambiente ni la salud de las personas. No quiero pues dejarles a ustedes pues dañarles como un poquito la positividad. Sí la tengo que decir, porque no simplemente es para información, pero he tenido muchos conocidos, amigos, incluso profesionales también, incluso agrónomos, que han muerto de cáncer, y la razón fundamental por el dictamen médico al final es por el consumo de agrotóxicos, ¿sí? Y me dio mucha nostalgia cuando un amigo, y me van a disculpar la expresión que él me dijo, en Cali, en el Valle de Lili, una persona con mucho dinero, que estaba dispuesto a andar por cualquier parte del mundo, me dijo: Gustavo, me detectaron un hijo de puta cáncer en el hígado por metilpalation. Eso estoy hablando de más o menos unos 6 años. Él ya murió hace 4 años. Y pues lo comento porque es una razón muy importante
para que nos motivemos más y motivemos más a otras personas también de la importancia de la producción de alimentos sanos, de alimentos orgánicos. Eso es una razón muy, muy, muy fundamental, muy importante. Yo diría más que ahora, pero también antes siempre ha sido importante. Pero yo por lo menos ahorita que estoy en la finca, siento aquí una paz muy grande por tener por lo menos yuca, plátano, algo de frijol, algo de algunas verduras. Estoy sembrando, claro está, estamos construyendo gallinas, estamos construyendo peces, estamos haciendo como siendo, porque yo quiero ser libre, lo que estoy promoviendo. Van a venir un día a la escuela El Rincón del Oso, se llama Escuela Ecológica El Rincón del Oso, porque aquí hay oso perezoso todavía. Y es muy bonito porque aquí viene uno a aprender para enseñar y enseñar para aprender. Y ya para meterme en la parte técnica, entonces los quiero invitar a eso, a que si ustedes aprenden hoy y mañana y cuando estemos presencialmente, que va a ser muy pronto, seguramente nos pondremos de acuerdo. Y todo eso que aprendamos, que no se quede en nosotros. Yo soy escritor y tengo 5 libros de diferentes temas, y el principal, que es el de agricultura orgánica, la mayoría está llena de secretos que la gente me decía, esto se lo digo, pero no lo divulgue, algo así, no lo diga. Y entonces yo les digo, no, pues uno no se lleva nada, pues uno lo único que tiene es que compartir este conocimiento, y ahí están escritos. Entonces aprendamos para enseñar, y enseñes lo que ya sabes, o sea, que es el compartir. Entonces, invitadas, invitados, y bienvenidas y bienvenidos. Seguramente les voy a decir lo mismo o lo voy a repetir cuando estemos viéndonos presencialmente. Entonces, listo. Voy a empezar a hablar entonces de la importancia de la materia orgánica. Pero sí me gustaría, antes de iniciar este proceso de la parte técnica, de que por lo menos ustedes, algunos me digan si sí tienen como algún concepto, ya tienen han tenido algunas prácticas de abonos orgánicos o de toda esta parte, o es muy nuevo para todas, o para yo como tener ahí como esa base. Ayúdenme y yo los escucho, para así sean 2 o 3 personas que participen. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le va? Bien, sí, ¿se entendió la pregunta que yo quiero hacerles? Si alguien más va a participar o si puedo participar en esa pregunta que hizo. Dale, Isabel, claro que sí. Sí, sí. Bueno, yo diría que lo de los abonos orgánicos, pues acá en la parcela, mi papá ha sido productor y nunca ha usado agroquímicos. Siempre ha sido, la producción ha sido limpia, aunque es algo que él tiene empírico, pero ha sido limpia porque siempre ha sido pues con materia orgánica, o sea, con las hojas, con todo el compostaje y el estiércol de las vacas. Eso siempre ha sido así. Y además, pues yo lo conozco primero pues por la tradición y segundo porque cuando hicimos técnico en sistemas agropecuarios y ecológicos en el SENA, que ahí hay varios compañeros también graduados de técnicos, pues ahí nos hicieron mucho énfasis en ese tema, en todo lo que era compost, en lo que era bioabonos. Lo que pasa es que nosotros lo aprendimos, o sea, yo personalmente lo aprendí en escena, pero no lo he practicado en terreno. Lo practican es aquí en mi casa, pero mi padre y mi hijo, pero yo no lo practico. Pero sí tenemos las buenas prácticas en el predio. Así yo no lo haga en el predio, sí lo hacen mis familiares. Allá donde Adriana también, mi tío también lo hacía.
No sé los demás, creo que también lo hacen, porque son técnicos en sistemas agropecuarios ecológicos. Eso es la pregunta que de pronto usted estaba haciendo, que si ya teníamos experiencia. Sí, gracias. Por lo menos algo, sí. Bueno, ¿quién más nos quiere dar un aporte al respecto? Con confianza, tranquilos, tranquilas. Diga, confianza. Bueno, Sí, lo otro es bueno, que siga ahí. queremos, perdón, lo otro es que así tengamos algo empírico y queremos es que sea, pues, o sea, colocarlo en marcha nosotros mismos y con acompañamiento suyo, asesoría suya, para, pues, para perfeccionar ese aprendizaje y poderlo compartir y ser realmente un agente de cambio. No, Muchas gracias. nosotros somos conscientes de la importancia que son los abonos orgánicos, de todo lo que se dice de que con agua y mierda no hay cosecha que pierda, todas estas formas de hacer los compostajes y todo. Sin embargo, y ahora que hemos estado sembrando las semillas, nos dan a la hora de entrar a la práctica, nos da el tema que preparamos con la tierra, le echamos la gallinaza, le echamos la cascarilla, pero cuando teníamos todo preparado se dieron lo más de bien, las semillas reventaron lo más de bien y subimos, pero a pesar de que al principio le hicimos la prueba de puño, cuando ya las semillas estaban pasando, no sé en qué momento fuimos a ver y estaba la tierra muy gredosa. Entonces, ahí empieza uno a dudar que cuál fue en ese tipo, cuando uno ya está preparando el fondo, pues, Ajá. Bien. Sí, te escuchamos, tranquilo, gracias. Sí, escuchamos a otra persona si quiere darnos. Estamos haciendo para mí es importante esta apreciación que estoy teniendo de cada una y cada uno, pero pues chévere. Y porque la presentación ahí está y seguramente les va a quedar para que ustedes vayan también profundizando en los temas, pero sí quiero escucharlos porque eso me hace sentirme con más confianza con ustedes. Saber de que yo voy a dar un aporte importante en algunos detalles que seguramente van a ser técnicos y de importancia para ustedes también. Entonces, quiero seguir escuchando. Si alguien quiere hablar, por favor. Además que es importante para irnos a ir perdiendo, como que dice, ¿cómo es que dice? Para ir perdiendo para ir entrando en calor, pues, ir entrando en sintonía. Dale, pues, yo quiero escucharlos y escucharlas. ¿qué más hay? No, mucha teoría y poca práctica. Esto fue todo. No solamente prácticas con los cursos, con los especímenes. No, se acuerde que sí, pero muy poquito. Bueno, por ejemplo, en el caso mío, pues yo tengo gallinas ponedoras, criollas, y entonces yo lo que hago es que lo que es la gallinaza la composto. Yo les aplico o sea, cuando digamos, a la cama, le hago una precomposta con microorganismos. Entonces, cuando ya digamos, la gallinaza sale, yo más o menos la estoy cambiando cada mes y medio, dependiendo pues como esté, digamos, si está muy polvosa, si está muy mojada, entonces se va cambiando más o menos cada mes y medio.
Entonces, toda esa gallinaza la llevo o sea, tengo unos espacios que son de 1 metro por 1 metro y más o menos 80 centímetros de alto. Allí las coloco y les coloco, pues, digamos, como las hojas de césped y eso. Así las estaba manejando y las volteaba más o menos cada 8 días y, y simplemente sí, se volteaban cada 8 días y se les aplicaba agua. Entonces, según la última, pues, o sea, esa era como la manera como yo los estaba manejando y más o menos cada, cada 6 meses, pues ya está pues más o menos cada 6 meses está ya como como precompost. Y también les aplico cada mes miel de purga y se tapan con un plástico negro y se siguen volteando, o sea, se están volteando más o menos cada semana. Esa es la forma como yo hago la composta. Lo mismo lo hago para los ovejos y para los conejos. Esa es la forma. Muchas gracias, María del Pilar, por su aporte. Tranquila, vamos a mejorar algunas cosas y aprender también de usted seguramente. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien, mientras alguien quiere dar su aporte, yo quiero avanzar en lo que ya se han dicho las personas que han hablado. Cuando Jairo Restrepo habla de que con agua y con mierda no hay cosecha que se pierda, pues es un proceso interesante en lo que tiene que ver con el aprovechamiento de los estiércoles. Lo que está haciendo María del Pilar es muy interesante también porque ya está aprovechando lo que estamos hablando hoy, que es la materia orgánica. Por eso no se preocupen porque no vamos a desarrollar todo así paso a paso como está en la presentación, pero que por lo menos entendamos la importancia de la materia orgánica. Yo creo que lo que ya se ha hablado tiene mucho que ver con eso. Y por ahí también alguien decía de que mucha teoría y poca práctica. Yo soy muy práctico, de eso sí creo que donde hemos ido hemos tenido esa particularidad especial porque uno se le queda más cuando lo hace que cuando lo lee o cuando se lo dicen. Cuando lo hace uno tiene un porcentaje mayor de poder aprender y aplicarlo. Entonces yo soy muy práctico, soy poco teórico, por eso estoy preguntándoles y comparando, pues aprendiendo también, claro, y para después saber lo que ya tienen, para así mismo potencializar en las jornadas prácticas que vamos a hacer, para mejorar, para ser mucho más eficientes en producir un buen abono, un buen biol, un buen manejo de suelo para unas buenas hortalizas, unas buenas maíces, unos buenos frijoles, unos buenos frutales, etcétera, lo que quieras. Entonces, a eso es que le vamos a apuntar. Porque la materia orgánica, inicialmente se habló de agricultura orgánica, ¿no? La agricultura orgánica parte mucho de la materia orgánica, pero a mí me encanta decirles antes de seguir todo un proceso de que la agricultura orgánica pues no es ni de pobres ni de gente que no sabe mucho, sino que al contrario es de gente de mucha espiritualidad, de mucha inteligencia, de mucha capacidad y que puede realmente volver todos los procesos sencillos en la finca un proyecto como empresa. Y sobre eso vamos a trabajar después, que con la ingeniera Heidi seguramente ya han ustedes trabajado algunas cosas, pero muy importantes, pero quizás podamos ver que cada cultivo lo podemos manejar como un proyecto maíz, proyecto frijol, proyecto abonos orgánicos, proyecto violes, porque tiene una incidencia en un conocimiento técnico básico, en unos insumos, que tiene que ver con unos presupuestos y que tiene que ver después con unos resultados. Entonces, cada cosita la vamos a manejar con un proyecto, pero sin enredarnos, ¿no? Ahí no hay necesidad de traer, pues,
ahí, no, simplemente cada cosita la vamos a hacer de una manera muy sencilla y, y ese conocimiento técnico que yo quiero compartirlo con ustedes es para que lo potencialicemos también para quizás compartirlo con más gente, con otras personas. Bien, no sé si se animó alguien más a dar su aporte o entonces ya nos metemos en el tema de la materia orgánica como está allí o pasamos a la otra diapositiva. Consulto. Muy buenas tardes, habla Elizabeth. Me interesa mucho aprender. En este momento yo solamente trabajo en la paca. He estado trabajando desde lo que hace que empezamos la pandemia, estoy trabajando en la paca. Y pues la hice al lado de una mata de plátano, donde pues me han resultado varios colinitos y se han alimentado de todo lo que yo he echado en esa paca. Pero quisiera saber, después de terminar la paca o después de hacer la paca, de ahí qué sigue, o sea, qué pasaría con la paca. Y de lo otro que usted mencionó, pues de todo lo que he estado escuchando, me interesa, quiero aprender mucho más porque pues soy una mujer que me gusta el jardín, tengo mi jardín y pues cuando puedo saco tierra de donde estoy, de donde tengo la paca y pues abono las matas con esa tierra. Muy bien, Elizabeth, Muchas ayúdeme, gracias. ¿qué es paca? Ayúdeme, ¿qué es paca, Elizabeth? Si no me equivoco, la paca digestora, ¿qué es? Sí, señora, la paca digestora. Eso. Es donde uno... ¿Quién explica la paca digestora en qué La paca consiste? digestora. Buenas. Hágale, vamos a ver. Bueno, la paca digestora consiste en lo que es material marrón y material verde. Lo del material verde es lo que sale de la cocina, lo que es todo lo orgánico. ¿Sí me entiende? Sí, todo eso, sí. Los marrones ya sea maderas o ramas secas y hojarasca. Eso. Eso se hace en 1 metro cuadrado y eso, la primera capa va compuesta por ramas. De ahí se le echa la hojarasca y en el centro se le echa todo lo que es orgánico y así sucesivamente y eso va compactado. Ya. Y eso a los Ya. meses ya da un resultado. Bien, bien, gracias. Gracias. Permítame complementar brevemente. La paca digestora es una tecnología para transformar la materia orgánica en abono que ha desarrollado el profesor Guillermo Silva de Antioquia y es una forma de transformación de los residuos mediante fermentación anaeróbica. Entonces lo que se hace es que pues en una formaleta se introducen pues, los residuos tal como lo explicó Juan José y eso se compacta en la medida que se va llenando. Luego se retira la formaleta y queda una pila, una paca, que al cabo de 6 meses se va descomponiendo y ha demostrado tener muy buenos resultados a nivel biológicos y físico-químicos, ¿no? Entonces, esas las hemos venido implementando allá en el territorio. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Miriam. Sí, ¿cómo está? Pero te estaba levantando la mano y no me escuchaban. Bueno, ya. Ajá, ya me iba a enojar. Tranquila. No se enoje, por favor, Miriam. Adelante. En el diplomado ha sido muy importante porque uno ha aprendido bastantes cosas. Más, sin embargo, pues yo todavía no he podido hacer la paca digestora acá en mi casa porque pues no tengo un lugar muy apropiado para ello, pero entre mi esposo y yo hacemos un pequeño compostaje así en un lugarcito pequeño donde se echan todos los residuos orgánicos, donde se van descomponiendo y uno les echa tierra encima y se va descomponiendo y cuando ya está, pues esa tierra abonada uno la va revolviendo con la otra tierra y entonces para sembrar, lo cual tenemos tomates, cilantro, así cositas para la cocina. Entonces yo creo que nos ha servido mucho lo que nos ha enseñado el diplomado. Y quisiera pues aprender mucho más de lo que usted nos está enseñando. Muchas gracias. Bueno, Miriam, muchas gracias a usted.
Bueno, ¿alguien más se atrevió o ya estamos? Pues por lo menos para profesor Gustavo, para lo que son, para la casa, o sea, acá en la casa, yo tengo tarros de pintura y con esos tarros de pintura, o sea, coloco uno que no tiene hueco, el otro le hago unos huecos y allí voy echando lo que sea, todo lo que son cáscaras de frutas, de plátanos, todo eso, y, y después lo tapo, o sea, le coloco encima acerrín, acerrín del fino, lo sello bien, o sea, lo dejo que quede bien compacto y, o sea, y así todos, digamos, como todos los días, hasta que él se llena. Cuando él se llena, entonces lo dejo todo el tiempo, está tapado. Cuando él se llena, entonces simplemente lo dejo quieto. Pues a mí se me ha demorado 6 meses, 6 meses en ya yo recoger tierra. Y entonces lo que hago es eso. Después ya, entonces cuando ese se llena, entonces yo dejo ese quieto, lo dejo tapado y ya empiezo a llenar el otro. Ese es como lo que hago acá en la casa, pues, eh, ahora que he estado acá. Muy bien, gracias. Gracias. Bien, ¿quién más nos quiere dar un aporte ahí antes de yo continuar con el proceso? Porque así... Buenas tardes. Yo quiero hacer una pregunta. Es que yo, por ejemplo, estoy recogiendo el popó del marrano y a eso le echo ceniza, le echo las hojas, la maderita, pues, que es las chamizas, y estoy, ¿cómo se dice? Inventando. Eh, entonces mi pregunta es si cuando eso ya se vuelve tierra, abono, eso se puede usar directamente, o sea, sembrar directamente, digamos que yo haga una erita y ese sea pues la tierra. ¿Se puede o queda muy fuerte o se queman las plantas o qué pasaría allí? Igualmente es la misma pregunta para la paca, si se puede sembrar directamente con la tierra de la paca o necesita ser mezclada. Muy bien, muchas gracias por tus preguntas y tu aporte. Creo que después cuando yo empiece, ya ustedes vamos a ir aprendiendo pues, la técnica pues como más apropiada, diríamos, tiene que ver con lo que está en la presentación, que la materia orgánica de cualquier origen descompuesta se puede aplicar sin tantas restricciones, pero sí tiene restricciones en el sentido en que si uno le echa mucho, pues también quema o la planta no tiene pues la suficiente capacidad de asimilar. Es que yo he aprendido en estos años de trabajo y de investigación, pues cosas que no le enseñan a uno. Una planta es un ser vivo y es como uno. Igual que uno necesita agua todos los días, pues uno necesitaría agua cada 2 horas o cada 3 horas, una planta también. Lo que pasa es que las plantas se han vuelto más fuertes y a veces aguantan hasta más tiempo, mucho más tiempo, pero en los procesos productivos, eso es lo que necesita la planta, un medio muy adecuado para que pueda desarrollarse una planta de una manera como uno la requiere o como la vida le puede haber dado esa posibilidad en sus orígenes, que tiene un buen alimento, una buena humedad, ¿sí? Un buen suelo, ¿sí? Y seguramente un buen medio que es, por lo menos si es al sol, si es semisombra, es semisombra, y si es sombra, es sombra. O sea, hay muchas situaciones que realmente nosotros podemos seguramente ya convertirnos en investigadoras e investigadores para ir ajustando esas partes que son fundamentales. Y yo creo que los que han hablado y las que han hablado han dado unos aportes muy valiosos. Por ejemplo, en la materia orgánica hay mucho nitrógeno, puede haber de pronto mucho potasio y de pronto mucho fósforo, según el origen. Entonces, es más o menos como cuando uno
consume mucha proteína o consume mucho carbohidrato, ¿sí? O consume mucha agua. O sea, cualquier elemento que uno consuma en exceso, igual repercute en la salud. Es igual en una planta. Entonces, lo que vamos a lograr en este proceso de capacitación que hemos tenido la fortuna de compartir con ustedes, es que vamos a buscar ese equilibrio entre suelo-planta, ¿sí? Y ahí tiene que ver con lo de la materia orgánica, ¿sí? Como dice ahí, es la protectora y promotora de la vida microbial del suelo. Ya nos hablaba alguien de los microorganismos, y qué chévere, y que fue muy bueno. Dice, la materia orgánica es en gran parte la promotora y protectora. Dice, un suelo sin materia orgánica es pobre en microorganismos, lógicamente. Entonces ahí, pero cuando le aplicamos mucha materia orgánica, también vamos a generar un exceso. Es lo mismo, todo aquello que es bueno, yo no sé si lo van a copiar, está en mi libro, todo aquello que es bueno no llega a ser mejor por utilizarlo en mayor cantidad. Lo voy a repetir otra vez. Todo aquello que es bueno no llega a ser mejor por aplicarlo en mayor cantidad. Entonces, en ese equilibrio justo, es igual que usted, si hablamos de agricultura química, un triple 15, una urea, si usted le echa una cucharada de urea a una matita de jardín, pues la quema, ¿sí? Si le echa más de la cantidad que necesita un árbol, así sea un árbol frutal grande, pues también lo quema, y si no lo mata del todo, pues no le genera lo que realmente debiera de ser. Entonces, en esos procesos es que yo quiero que nos vamos volviendo muy como muy sabios, ¿no? Como muy expertos y expertas, sabias y expertos y expertas, entonces, para que no vamos en un momento dado a generar. Bien, de las personas que han hablado, yo creo que este proceso nos va a ayudar mucho a así ser mucho más eficientes. No quiero decir de que lo que han hecho está mal, por Dios, no, muy bien y maravilloso además, sino de que lo que nos demora 6 meses o 4 meses o 3 meses, lo podemos hacer en un mes. Por ejemplo, un buen abono con un buen proceso de agregación y de unas mezclas que vamos a aprender con microorganismos que tienen, con la materia orgánica que tienen, que puede ser gallinaza, que puede ser hojarasca, que puede ser incluso algunos, ¿cómo se llaman? Cuando podan ahí los pastos, a veces en las ciudades, si ustedes están cerca a fincas que a veces cortan la hierba con guadaña o con machete, y para mí, una de las cosas que sufro mucho es ver cómo echan a los carros de la basura la materia orgánica, que la llevan después. En este caso, yo creo que a ustedes también creo que les toca el gran basurero Colombia que hay por aquí en Yotoco. Es una gran tristeza que estemos echando unos grandes contaminantes tóxicos con una gran vida que es la materia orgánica, ¿sí ves? Entonces, toda esa materia orgánica que ahora en adelante, que toda la materia orgánica pudiéramos resumirla en todo aquello que se pudre y genera suelo. No estamos hablando de que si un cable o si una pila, una batería, un computador, un teléfono se pudre, no, eso no se pudre, eso se descomponen, se transforma ahí, pero los elementos como tal siguen ahí en la naturaleza provocando problemas muy, muy fuertes, muy complejos, muy complicados. Pero la materia orgánica tiene una bondad muy linda, que es que se transforma, así como lo dice ahí en la parte de la materia orgánica de cualquier origen descompuesta, se puede aplicar sin tantas restricciones, pero descompuesta. Entonces es lo que vamos a aprender, cómo aprovechar al máximo todo lo que tengas y lo que no tengas que te lo regalan. Me ha tocado estar en muchas partes de Colombia y de América donde la gente no le da el valor al estiércol bovino, al estiércol caprino, al estiércol de conejo, al estiércol de cuy o de gallina o cualquier origen. Y por último termina
pues como les decía ahorita, en los basureros, y eso es un gran pecado natural. Eso es un pecado natural porque, como dicen los guaraníes, en Bolivia les aprendí este dicho que también es muy hermoso. Para nosotros es el grano y para el suelo es el tamo. Estamos hablando de que ellos estaban cosechando trigo, ¿sí? Y allá por cerca, por ahí donde está una parte muy fría, y entonces estaban cosechando trigos. Y en un momento decían, para nosotros es el grano y para el suelo es el tamo. Qué bonito. Entonces es lo mismo para nosotros. El campesino inicial, porque después que llegó los procesos técnicos de asesorías, pues también no le enseñaron a él la importancia de la materia orgánica, sino de que la materia orgánica no la tenía en cuenta. Y quiero decirles que en las zonas cafeteras ha sido mucho el esfuerzo para que la pulpa del café y la miel que sale, las mieles que salen del lavado del café, no vayan a las aguas. La pulpa no la tiran directamente a las aguas, pero sí la tiran directamente a otros sitios donde los lixiviados, cuando llueve, esos jugos se van al agua y son altamente contaminantes y son altamente cargados de nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, eso es lo que les quiero como decir. Nos tenemos unas grandes fuentes. Mira, seguramente me están escuchando personas que hacen de comer. Bueno, yo lo digo es porque yo también hago de comer. Entonces uno pela una papa, pela una papaya, pela una piña, pela un plátano, qué sé yo. Esos residuos que quedan allí son de gran importancia porque si esa planta necesitó para alimentarse, para poder crecer y producir el fruto, necesitó nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, manganeso, cobre, zinc, etcétera. Póngale más o menos como están ahí dispuestos, después lo vamos a ver, son más o menos unos de 15 a 20 nutrientes. Están en esas, si los necesitó, están en esas cáscaras, están en esa materia orgánica que yo no valoro y que yo pues digo, esto es basura, ¿sí? Ahora, pues sí, el mundo realmente tiene que enfocarse distinto y en eso estoy de acuerdo en muchos de los procesos que se han dado, un llamado de atención, es que los edificios no deben de ser construidos como están construidos, de las como están diseñadas, sino que uno debe tener un espacio. Si el mundo es siempre grandecito, uno debe tener un espacio donde tenga una casa y esa casa pueda tener uno la posibilidad de sembrar un alimento básico y que eso que uno tiene como materia orgánica lo pueda aprovechar para alimentar ese alimento básico, esas plantas. Si yo tengo, como ya han dicho en algún momento y seguramente que algunos otros no han hablado, pero seguramente tienen alguna experiencia de todo lo que estamos produciendo y a veces no aprovechando al máximo de nuestra materia orgánica de la casa, ¿sí? Y de otras casas. Yo he tenido unos ejercicios muy importantes, incluso todavía no he podido lograrlo por cuestiones de que necesito mucho más infraestructura, pero más es para demostrarlo, porque yo quiero demostrar las cosas en pequeño, no en grande. Yo soy empresa pero chiquita, para demostrar de que uno puede vivir muy feliz con lo que tiene, así poquito. Y es recoger de las verdurerías de los vecinos todo lo que van a botar, venir para que sea producto para el suelo, producto para un alimento, no para botar. Es que la tierra, nuestra madre tierra, nos da el alimento a través de un proceso que ya ha tenido de muchos miles de millones de años y uno debe devolver lo que no se consume otra vez a ese suelo. Y ahí estoy hablando hoy de materia orgánica y estoy hablando de suelo. Si entendemos esta parte, será muy interesante que asimilemos la importancia de la materia orgánica para poder fortalecer ese suelo
para poder tener unas buenas hortalizas, unos buenos alimentos sanos de allí. Entonces, me encanta mucho lo que han hasta ahora, los que han hablado, porque de una u otra manera tiene que ver con el tema de lo que ya estamos hablando y de lo que vamos a hacer en la práctica, que es, vamos a mejorar o por lo menos a potenciar, ¿sí? Yo no estoy diciendo es que los abonos que están haciendo, me disculpan, no vayan a interpretarlo, que los abonos que están haciendo es que no estén bien, no, sino que vamos a potenciar y a dar unas sugerencias para que los abonos que vamos a producir de ahora en adelante, vienen ustedes con su experiencia muy valiosa, pero con otras experiencias también la vamos a complementar, para que tengamos más rápido un abono orgánico y podamos potenciar esas áreas. Si tenemos una área pequeña, una área mediana, una área grande, igual podemos potenciarla para poder sembrar unas buenas hortalizas allí. Y las complementaremos después con otros abonos líquidos que llamamos bioles, les complementaremos después con la parte de lombricultura, que todo lo que les estoy mencionando tiene que ver con la materia orgánica, como la base fundamental de nuestro planeta Tierra, gracias a los microorganismos inicialmente, gracias a la transformación de la materia orgánica a través de los microorganismos. Por eso Gustavo está hablando acá y por eso yo los estoy escuchando aquí a ustedes y por eso ustedes están con sus familias y con eso. Porque si no hubiese sido así, no hubiese sido posible el alimento en el planeta Tierra. En la Tierra, en el universo como que conocemos nosotros como planeta Tierra, se generó la vida a través de los microorganismos y luego a través de la materia orgánica que fue transformada a través de esos microorganismos. Por eso lo vamos a hablar, vamos a profundizar mucho en ese tema seguramente cuando estemos en la otra presentación. Muy bien. Ya me pasaron a la diapositiva 2 sobre el compostaje. Ya ustedes han dado algunas ideas muy importantes. Si ven ahí esa figura donde está ahí ese montón del compostaje, ¿sí? Como ves que el primero que lo lidera son los microorganismos, mira, ahí está, ¿sí? Que son fuente de calcio y de nitrógeno, luego agua, oxígeno, está el dióxido de carbono, que es lo que respira, ¿no? Y luego que también sale agua y sale calor. Y al final terminamos en un buen compostaje. Esa figura es bonita que la asimilen porque ahí está la materia orgánica con los microorganismos, más con ese intercambio, esas fuentes de carbono y nitrógeno, no es calcio, no carbono y nitrógeno, y luego agua y oxígeno, ahí nos va a dar después lo que está allí. Entonces es muy importante que en ese proceso de transformación de elementos se encuentran en algunos materiales que utilizamos como abonos orgánicos. Creo que ya les mencioné. La cáscara de la papa, la cáscara del plátano, en Santander le dicen la concha. Bueno, en otras partes también le dicen la concha de las frutas, ¿no? Y la integración de minerales, ¿sí? A la materia orgánica a través de los microorganismos es también la que nos va a ayudar a un buen compostaje. El compostaje se inactivan algunos patógenos, es decir, microorganismos que posiblemente enfermarían la planta o el suelo. Ahí es muy importante tener en cuenta en que hay unos microorganismos que no son capaces microorganismos que harían daño a la planta, no son capaces de subsistir en ese sistema de calor, de la reacción de carbono-nitrógeno, ¿sí? De dióxido de carbono. Entonces mueren y por eso nos va a quedar un abono orgánico muy bueno. Les adelanto, hoy me consultaban en alguna de las consultas que me hacen cada rato, es que si
si un buen abono compostado, que incluso pues se puede comprar en el mercado, o yo lo estoy haciendo en la finca, que si en eso mismo puedo sembrar directamente. Ya dije algo al respecto. Ahí hay demasiados nutrientes. Es mejor mezclarlo con un poquito de tierra, con un poquito de cisco, o por lo menos un poquito de arena, qué sé yo, para darle más aireación, para darle más conductividad, ¿sí? Más conductividad a la raíz, para que pueda desplazarse y no intoxicarse, ¿sí? Porque es igual como ya lo decía, cuando alguien se come una comida demasiado, ¿no? O que le dio un poquito de indigestión, es porque no necesitaba tanta comida. Es igual en las plantas. Entonces, ahí es el equilibrio al que nos llama la misma madre tierra en el uso de la materia orgánica en el suelo. Bueno, hay unos términos que después seguramente los entenderemos un poquito lo que significa el intercambio catiónico, pero ustedes pueden ir ahí mirándolo. Sería un buen momento para que pues hay algunos elementos didácticos que les pueden ayudar electrónicamente para que vayan consultando, vayan aprendiendo, vamos avanzando, ¿sí? Yo siempre le he dicho a todas las personas cuando yo tengo que ir a capacitar, que me encanta mucho más cuando las personas tienen ya algún conocimiento básico del asunto para que podamos avanzar y en no mucho tiempo tengamos unas parcelas, unas huertas bien bonitas. Entonces ahí está lo que nos está diciendo ahorita los aportes del compostaje, microorganismos, aireación. Bueno, en cuanto a los microorganismos, están ahí como base los estiércoles de animales. A mí me preguntan mucho que cuál estiércol es el mejor. Y yo les digo a ustedes que todos son muy buenos, todos son excelentes. Incluso en uno de mis libros, como en la cuarta edición, no tenía incluido el estiércol de cabra. Y en el 2000 fui a asesorar la pastoral social de allá, donde hubo un encuentro con 8 municipios, o sea, un trabajo muy bonito en 10 años con 8 municipios. Y entonces ellos me preguntaron en algún momento dado que por qué yo no tenía el estiércol de la cabra incluido allí, ¿sí? Como un elemento importante de estiércol. La verdad es que me tocó más bien como disculparme, porque todos los estiércoles son muy buenos. Todos los estiércoles aportan nitrógeno, aportan materia orgánica, aportan... hay como una dinámica muy importante ahí, que es el intercambio calcio-nitrógeno, después que el dióxido de carbono, hay como muchas cosas lindas que se generan ahí a través de los estiércoles, y todos los estiércoles son buenos. Que por último no pudiera decir, es que la gallinaza es mejor. Pues la gallinaza sí puede tener un poquito de más nitrógeno, claro está, y también tiene más fósforo, y también puede tener más potasio, porque tiene los concentrados orígenes de harina de pescado, por ejemplo, y también se le echan harinas de rocas y se le echan calcios, etcétera. Sí, puede ser un poquito mejor, pero lo que tenemos es lo básico. Si después toca complementar, ahí es donde vamos a apoyarnos en los bioles. Muy bien, entonces creo que queda ahí como claro. Ojalá, pues yo aspiro que quede claro en los estiércoles de los animales como aporte de minerales, ¿no? Está el mantillo de bosque que aporta también otros nutrientes, entre ellos microorganismos. Ahí dice levadura y otros, pues esa partecita de la levadura yo ya no la estoy trabajando desde hace 10 años, porque para eso vamos a trabajar los microorganismos del monte, ¿sí? Ya algunos de ustedes no sé si han tenido alguna experiencia donde multiplicamos los microorganismos del bosque, y ahí podemos encontrar la levadura. El microorganismo más fundamental ahí se llama Saccharomyces,
Y si de pronto no tenemos esa oportunidad, entonces está el EM. El EMF es un microorganismo que lo podemos multiplicar de una manera muy fácil, vamos a aprender a hacerlo a unos costos relativamente muy económicos, sí, que cualquier familia puede hacerlo, y entonces allá tenemos los Saccharomyces. Entonces no vamos a comprar levadura. Y por esa parte nos ahorramos ahí por lo menos 10.000 pesos, si no es más. En la aireación tenemos los que están allí, son los que se sugieren, pero seguramente son los que puedan haber, no sé. Ahí ustedes mirarán cuál puede haber allá en la zona. Yo utilizo mucho cuando vamos a preparar abonos orgánicos o vamos a hacer mezclas. A veces llegan camiones a descargar ganado y no saben dónde botar la cascarilla de arroz o el cisco de madera que está impregnado con mierda de los animales que tiene, y los orines, que son unos grandes potenciales de nutrientes. A veces se encuentran en la carretera. Yo he tenido esa experiencia, incluso por eso ando a veces en la camioneta con una pala, porque me da pesar dejar a veces por ahí tirado un poquito. No alcanzo, realmente en muy pocos kilómetros uno a veces se encuentra una pila de lo que bota la gente, porque no saben qué hacer con eso, pero nosotros sí podemos utilizarlo para una buena producción de abonos orgánicos. En la energía que se plantea en el proceso, pues está la melaza, es uno de los recursos que todavía tenemos, pues todavía es económico, aunque ya con el proceso de la producción del alcohol para mezclarlo con la gasolina, entonces ya hay menos melaza, o sea, la melaza sí subió un poco más, pero aún sigue siendo yo todavía lo utilizo, es un elemento muy importante para los microorganismos, más no lo recomiendo para los compostajes, porque sale muy costoso. De eso lo haríamos después, ¿por qué no la melaza como componente de energía? La panela sería súper costosísima. El jugo de caña, cuando una finca tiene pues un trapiche o puede sacar el guarapo, el jugo de caña, pues sí, y la cachaza igual, pero por ahorita de pronto lo más posible es la melaza, pero para los microorganismos. Muy bien. En los minerales está ahí descrito, le quería decir la harina de rocas, por ejemplo. Vamos a trabajar mucho la harina de rocas. Así como digo que nosotros vivimos gracias a los microorganismos y a la materia orgánica, es porque ellos, los microorganismos, han hecho un trabajo muy lindo en transformar. Es más o menos como comerse la roca, ¿no? Algo, Miriam, tranquila, ahorita te hablamos. Es más o menos como si los microorganismos pudieran digerir la materia orgánica, la roca, para volver a nosotros minerales, para darnos los minerales, que a través de la materia orgánica podemos sembrar plantas. Bueno, hasta ahí yo quiero como hacer una pausa y escuchar preguntas y cómo vamos. Miriam, vas a preguntar algo, ¿eh? ¿Aló? Hola. 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 Mira, Hola, es que el sí. internet está muy mal, está cortando mucho. Estamos mal de internet, debe saber qué se puede hacer ahí. Cada rato, me toca ver y volverlo a conectar porque se va el internet. Bueno, tranquila. Estaba diciendo de que si me han escuchado hasta ahorita la exposición. Doña Miriam, desconecte la cámara para que se escuche mejor. Bueno. ¿Listo? Gracias. Estoy preguntando que si me han escuchado bien y que quiero escuchar alguna aporte o alguna inquietud hasta el momento.
Sí, lo estamos escuchando bien y la inquietud, todo está muy bien explicadito. Bueno, entonces escucho Estamos bien. aportes y escucho alguna pregunta. Es importante en tecnología, que ustedes también hablen para que vamos creciendo en este proceso de capacitación muy bonito. Una pregunta Sí. que me quedó la pregunta y la incógnita de por qué no utilizar la miel en el abono, en el compostaje. Bueno, muy buena tu pregunta. Y gracias por hacerla porque nos ilustra a todos y a todas. Mira, la melaza es un sobrante de la caña, ¿no? De producción de azúcar. Sí, es como la cachaza del azúcar, pues. Pues la caña, por lo menos en Colombia, es producida con unos altos costos ambientales y sociales, porque la caña es la que en los años ha desplazado más familias, incluso campesinas, del Valle del Cauca y de Risaralda, en la zona plana, en la zona que tiene que ver con las riberas del río Cauca, por lo menos en algunos sectores. Entonces es muy costosa. Y esa energía que yo estoy aplicando allí, a ese abono orgánico, no lo necesito, porque la energía que necesita ese abono para poder descomponerse, por eso produce calor sin echarle incluso melaza, ya están los estiércoles. Tú puedes poner a descomponer solamente un estiércol de caballo, ¿sí? Un cagajón, como le decimos, o solamente un de curí, o solamente un de conejo, o solamente un de cabra, con un poquito de humedad, y si tú en los 8 días lo humedeces, y en los 8 días pruebas, la temperatura está a más de 30 grados, lo que quiere decir de que ahí hay una energía liberando, transformando todos esos nutrientes. Entonces, ¿para qué le tengo que echar melaza si esos nutrientes, esa energía que hay allí se me pierde igual? O sea, no la necesito en el momento porque tengo otros elementos de energía. Está bien. La melaza tiene calcio y tiene potasio. Seguramente también creo que tiene azufre. Sí, tiene otros nutrientes, pero esos nutrientes los vamos a reemplazar por otros nutrientes que son mucho más económicos y mucho más ecológicos. Muchas gracias por la pregunta. Profesor, una cosa, lo que sí es que cuando uno le coloca melaza lo que sí es que cuando uno le coloca melaza al compostaje, él ya eleva mucho más la temperatura a que cuando uno no le echa la melaza. Eso sí noté yo, porque yo antes no le echaba melaza y después de que me fueron a hacer una visita, entonces me hicieron la sugerencia, entonces yo empecé a echarle la melaza y lo que sí es que se eleva mucho más la temperatura. Eso fue lo que pues yo noté en campo. Está bien, eso es verdad, claro está, que es verdad. Ahí lo más importante sería, y ahí sí sugeriría yo, en que pudiéramos trabajar con otros elementos que ya existen, por ejemplo, la gallinaza, esa aumenta la temperatura, sin melaza igual, pues casi igual. Entonces, de pronto poder adquirir algunos bulticos o algunos kilos, qué sé yo, según las cantidades de gallinaza. Y si es verdad, la acelera un poquito más la temperatura, porque claro, es una energía, como les decía ahorita, es una energía que está ahí pues disponible y que activa los microorganismos, los agiliza más. Pero al final nos va a quedar pues lo que te decía, si nosotros le echamos los bioles. Hay una experiencia muy interesante en todos los rincones de Colombia donde hemos estado, donde
no utilizamos la melaza, sino utilizamos más bien diversos productos. Por ejemplo, en una zona donde hay plátano, pues utilizamos el plátano que tiene mucha energía, el vástago, o sea, ¿cómo se llama? El vástago, las cáscaras, donde ya le sacan el plátano queda como un vástago, y donde ya cortaron la mata queda pues un tronco, ese se pica y ahí hay muchos carbohidratos. Esos carbohidratos se convierten en energía con el proceso que ejercen los microorganismos. Más le vamos a echar LM. Es que ya hemos hecho esas experiencias muy interesantes. Cuando uno trabaja con LM y otros microorganismos, la temperatura puede llegar casi al mismo nivel sin necesidad de utilizar melaza. Pero la melaza nos sale muy costosa en los momentos actuales y muy pronto será mucho más costosa. Y tenemos que ir trabajando en la no dependencia de insumos que van a ser cada día mucho más costosos, ¿no? Muchas gracias, muy bien. Otra pregunta. Sí. ¿En qué están clasificados los LM? No te entendí, ¿en qué? Bueno, ¿qué son los LM? ¿Qué son los LM o a qué, cuáles son los que pertenecen a ese grupo LM? Seguramente después, claro, después lo vamos a ver. Incluso les sugiero que los investigue si puedes, ¿no? Si tienen los que tengan la posibilidad de consultarlos en el internet, en Don Google, ahí, el EM se llama, eso se llama Microorganics Efficient, en inglés, ¿no? Teuro Higa fue el gran investigador que aisló 3 cepas de microorganismos. Ahí lo que hay es, como le decía ahorita, hay lactobacilos y hay bacterias fotosintetizadoras. Son como tres grupos de familias de microorganismos que hacen esa labor. Saccharomyces, si lo estás apuntando, que es lo que tiene la levadura. Lactobacilos, que es lo que tiene la leche, los yogures. Y bacterias fotosintetizadoras que ahí salen de otro grupo. Eso es LM, por eso es tan importante. Ellos se llaman digestores de materia orgánica. Estamos en el tema de materia orgánica, son digestores de materia orgánica. Ayudan a que esa lignina que está lignina es como la fibra que está muy fuerte en una madera o que puede estar en una fibra de un estiércol. Bueno, la ayuda a que sea más suave y en un momento dado incluso alcanza a que esos nutrientes que hay ahí en esa materia sean asimilables para la planta. Por eso yo siempre aconsejo que cada vez que se apliquen microorganismos de cualquier origen, también se aplique materia orgánica. Porque si usted aplica se aplica microorganismos sin materia orgánica, pues esos poros también se mueren de hambre. Ellos necesitan la materia orgánica para poder hacer la digestión y transformarla en nutrientes. Algo así, para quien me pregunta, es como que en la materia orgánica, en esos estiércoles, en esas de cualquier origen en materia orgánica, hay unos nutrientes. Se vuelven mucho más rápido el proceso de asimilación al suelo y planta cuando usted le aplica microorganismos. No sé si fui claro, pero es más o menos como el proceso que se tiene, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Profesor, claro. Yo tengo una duda con los EMs. O sea, es que yo escuchaba que hay, o sea, no sé si es lo mismo, el EM y el AgroPlus. Los EM y el AgroPlus. Eso es más o menos lo mismo. ¿Sí? Es más o menos lo mismo. Lo distribuye Fundaces, la Fundación Minuto de Dios. No quiero hablar en este medio porque nos ha pasado cositas allí, pero tranquila, utilice el AgroPlus o el EM y ahí el fundamento son esa mezcla de microorganismos, no te preocupes. Incluso. No, pero mi pregunta, profe, es, o sea, digamos, no de una marca, o sea, no de una marca
digamos, hechas, sino que nosotros hicimos, pero finalmente no supimos si eran EMs o AgroPlus, que era con leche, con soya, ellos sí utilizaban melaza, o sea, ellos sí nos enseñaron a utilizar melaza. Entonces, Sí, pero nosotros finalmente no supimos si se llamaban EMs o AgroPlus, entonces nosotros le pusimos AgroPlus M's, porque no supimos finalmente cómo se llamaban. Entonces, ahorita que usted está hablando de ellos, quería como saber exactamente qué era, cuál era la hágale, diferencia. ¿no? Sí, tranquila, hágale. Eso es un mundo que la ciencia y la tecnología lo ha aislado y lo ha motivado para poder vender. Y por eso es que a mí no me quieren en muchos laboratorios. Pero tranquila, uno puede hacer todos los microorganismos que quiera, la mezcla de microorganismos, utilizando básicamente los microorganismos del bosque, porque es que cualquier microorganismo que te traigan del mundo, incluso son traídos de Alemania aquí a muchas empresas en Colombia, y son microorganismos del suelo, un microorganismo que lo cogen, lo aíslan, lo multiplican y lo empacan en una botella y lo venden. Pero llámese trichoderma, llámese AgroPlus, es más comercial, porque si usted ve la palabra plus, no sé, ustedes saben qué quiere decir plus. Agro quiere decir de la agricultura y plus como que dice, como que tiene funciones, algo así. Entonces, son nombres comerciales. LM, pudiéramos decir que también puede ser un nombre, bueno, que se lo dio como patente Teurogiga. Entonces, pero ahí lo que hay es microorganismos del suelo. Saccharomyces, ¿no? Usted lo encuentra en el bosque. Lactobacillus lo encuentra en el bosque y en la leche y en el yogur. Bacterias fotosintetizadoras las tienen en el bosque también, que se potencializan a través de procesos, con soya, con melaza, etcétera. Pero tranquila, y me encanta su pregunta porque eso lo vamos a resolver en la práctica después cuando estemos haciendo bioles y microorganismos. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Yo tengo un aporte, qué pena. Bueno. Es que, pues la diferencia, que creo que hay una diferencia entre microorganismos eficientes y el AgroPlus, es que en el AgroPlus se busca, digamos, aumentar la población de lactobacillus al agregar leche y miel. En cambio, los microorganismos eficientes pues son como más completos, creo que lo que tengo entendido. Y el AgroPlus al que ella se refiere no es el comercial, sino el que uno hace, el que hace uno con boñiga exactamente, miel y leche. Pero es un nombre que le han dado pues no por comercial, creo. Muchas gracias por tu aporte. Exacto, yo creo que nos ayuda. Ese era soya, o sea, de la parte de leche era yogur, soya, yogur y la melaza. Y se iba, o sea, se empezó en un tarro de 1 litro, luego la siguiente semana creo que uno de 20, así, o sea, se iba multiplicando. Sí, yo creo que estamos en sintonía, claro. Cuando estemos ahí más cercanamente, vamos a hablar y a profundizar sobre los microorganismos como cualesquiera habitante en este planeta necesita para la vida: oxígeno, alimento y un medio. Y entonces lo que estás hablando ahí de la leche, de la soya, y bueno, el microorganismo que seguramente estará el EM o puede ser el AgroPlus, lo que decía ahí el amigo que acaba de hablar sobre la diferencia entre AgroPlus y EM. Sí, son básicas. Yo no quiero decir que puedan ser importantes, pero que en un momento dado fueron muy comerciales, en los 80 hasta los 90, los 2000. Yo creo que hasta el 2010 fue muy bien el AgroPlus, funcionaba mucho. Después más fue el EM, incluso Fundaces distribuía los dos. Ahorita
se trabaja mucho más el EM, por lo que tiene, como decía el que habló ahorita, que tiene pues elementos a través de la alimentación que se le hace y que después en el suelo cumple una función ya muy bien. Pero en resumen, desde mi parte yo les diría que qué bueno que podamos entender este proceso, que los microorganismos, así vengan de Alemania, así vengan de Estados Unidos, así vengan del Japón, así vengan de cualquier parte del mundo, son microorganismos del suelo. Nosotros vamos a hacer algunos microorganismos aislados que podía ser el EM y el Azotobacter y otros del bosque, y los vamos a potenciar, los vamos a alimentar con lo que ya hemos referido, y que eso nos va a ayudar a que la materia orgánica, de la cual es nuestro tema de hoy, pueda ser más digerida para que pueda tener más asimilación en nuestro suelo, más como integración en nuestro suelo para que la planta pueda asimilarse mejor. Muy bien. Gracias. Yo no sé quién más quiere aportar. Yo quedaría muy contento hoy con que entendamos el proceso de lo que significa la materia orgánica, los microorganismos, la función que ejercen sobre esa materia orgánica, los minerales, la función tan importante de esos minerales en esa materia orgánica que después se convierte en un compostaje para que después podamos tener un buen abono. Porque nosotros en otras jornadas vamos a hablar un poquito de suelo, preparación de suelo, ¿sí? Seguramente vamos a hablar de terrazas, de agronivel, de sistemas de riego, por goteo, etcétera, y donde todo va a ser un complemento muy bonito, ¿no? Pero con que hoy nos quede claro la importancia de la materia orgánica en el suelo, la importancia de reciclar todo lo que nos sale de nuestra casa. Yo aquí cuando algún día vengan, aquí en mi casita estoy viendo la poncherita o el balde que está lleno de materia orgánica, y hoy se lo voy a echar a las lombrices, que ese es otro proceso muy bonito. Seguramente intensificaremos el tema de lombricultura, pero las lombrices aprovechan muy bien la materia orgánica con buena humedad. Ellos también tienen unos microorganismos. Disculpen. Sí. Qué pena, les pido disculpas, pero es que tengo clases ahorita, entonces me retiro. Bueno, sí, yo creo que ya estamos tranquilos, estamos finalizando la jornada de hoy porque estaba resumiendo. Entonces, si alguna pregunta, alguna conclusión, gracias. No, muchas gracias, todo estuvo muy bueno y es interesante porque yo quiero aprender. Bueno. Gracias, Elizabeth, que te vaya bien. Bien. Ya, como decía, les dejo ahí para que ustedes investiguen esa linda presentación que ha hecho la ingeniera Heidi. Miren a ver si no sé si les queda grabada para ustedes, para que ahí amplíen un poquito más lo que hemos dicho, y seguramente si se presentan dudas, pues mejor, porque las dudas son parte del crecimiento del conocimiento. Entonces, yo dejaría también hasta acá, dejaría pues a la ingeniera Heidi también para que nos ayude a concluir la jornada. Don Gustavo. Sí. ¿Y la presencial para qué fecha es? Esta mañana que estábamos hablando de la herramienta Pixeles, nos informó que es importante saber la fecha. Yo creo que yo respondo esa pregunta. Bueno. Y la respuesta es, no tenemos fecha todavía porque depende de qué pase con el paro. Mire, entonces, también con el asunto que nos pasó ahí, la sembrada de las cápsulas, que se nos volvió muy gredoso la tierra en que la sembramos, pues cómo hiciera yo para explicarle para que
usted me diera una versión que pudo ser. La prueba de puya al principio la di muy bien, pero a los días, a pesar de que realizaron muy bien las semillas, después cuando vemos es que se Don está Héctor, tirando. yo no sé si soy yo, pero yo no lo estoy entendiendo bien. No sé si los demás sí entienden a don Héctor. No. Yo lo entendí, yo lo entendí. ¿La agrónomo? Yo lo entendí, mira, sí, yo lo entendí, pero tranquilo, mira, si quieres apaga el micrófono un momentico. Yo te entendí y yo pienso que esa es una de las cosas que vamos a mejorar. Cuando eso se llama compactación, o sea, el abono se compacta porque no tiene la suficiente aireación. De pronto hubo un buen proceso de descomposición, de transformación de la materia orgánica que ella se junta, o sea, se juntan los materiales más sólidos. Entonces queda pesada, queda como que dice tierrosa, huedosa. Entonces, tranquilo, eso es parte de lo que vamos a hacer. Ahí lo que yo sugiero es mezcla de tierra y de pronto un cisco de arroz si puedes conseguir, ¿no? Porque es que el cisco, como es una materia que ayuda a la aireación y no genera calentamiento, pues podría ser, pero por ahora tierra y tierra arenosa y mezclar con esa buena compactadito que tiene y seguramente se te va a poner muy bacano, muy bueno. Gustavo. Sí, bueno. Gustavo. Sí. Muchas gracias, estuvo muy buena la clase y lástima que ya te tengas que ir. Esperamos vernos presencialmente para poder aprender todas las cosas que nos están enseñando teóricamente. Entonces, ahora necesitamos en la práctica. Sí, no es que yo me tenga que ir, sino que es que para mí, si queda claro lo que hoy hemos hablado, es una satisfacción para cada una de sus familias, para cada una de ustedes, para el proyecto y para mí. Sí, para mí quedó muy claro y claro que hay cosas que hay que aprenderlas más, ¿no? Pero está claro lo que tú nos has explicado hoy. Claro, es el momento. Si yo sigo hablando, nos perdemos. Ahí por ejemplo, la pregunta que hacía sobre el abono orgánico que se le volvió muy pastoso, muy sólido. Claro, muy buena la pregunta, qué chévere. Eso tiene que ver con aireación, con mezclarlo con más tierra, mezclarlo con tierra arenosa, si hay cisco, meterle cisco. Son cositas de esas las que vamos a aprender todos. Si no, no duden en preguntar, que no hay pregunta mala. La pregunta más mala es la que no se hace. Para mí todas las preguntas son válidas, son bonitas, son buenas, nos ayuda a crecer. Cuenten conmigo. Seguramente yo también tengo muchas ganas de verlos y verlas, porque pues ahí vamos a intercambiar algo que el mundo nos está pidiendo con mucha urgencia. Tener personas que podamos producir nuestro alimento y enseñarles a producir a otras personas el alimento. Con eso yo terminaría la conclusión de la jornada. Necesitamos aprender todos de todos y crecer en este proceso. No demorarnos mucho tiempo, sino muy rápido. Este diplomado que nos acelere un poquito para que aprendamos a producir plantas, hortalizas, mejorar suelo, producir abonos, mejorar con terrazas, el aprovechamiento al máximo del agua, cómo conservar esos suelos, lo que tenemos aún, aprovechamiento al máximo de las áreas, si sean pequeñas. Todo eso lo vamos a aprender en este proceso. Cuenten con nosotros. Ahí Juan José tenía levantada la mano desde hace un rato. Y con esa ya vamos cerrando con la pregunta de Juan José. Sí, señor, pero no, fue hace mucho rato, vengo levantando la mano desde hace rato. Bueno, José. Dale, José. No, pues quería darle las gracias por lo del conocimiento que ahorita nos estás brindando y pues yo sí tenía ciertas dudas sobre la materia orgánica porque aún pues no me he especializado muy bien que digamos. Sobre todo me importaría más si yo en la paca digestora, o sea, quiero como sacarla antes de los 3 meses, que ya sea al mes o a los 2 meses, junto con los microorganismos. ¿Sí me entienden? Sí,
Sí, te entiendo, claro. Tranquilo, yo creo que muchas preguntas, José, y para todos los que preguntan, quizás no las resuelva acá por el teléfono o por el sistema que estamos comunicando, ¿no? Pero algo sí lo puedo ir resolviendo como lo que ya hemos hablado, pero allá, cuando ustedes van a decir, bueno, veo que nos reunamos en tal parte y ahí vamos a ir resolviendo un poco de dudas en un mismo día, ¿sí? Para que avancemos en otro tema en una próxima. Pero es importante ir abordándolos y lo más importante también es les aclaro a todos, es que no dejemos de preguntar, aclaremos siempre las dudas y hasta que no quedemos contentos, no digamos que quedamos satisfechos, porque es que cuando uno queda satisfecho con una respuesta es porque ya la va a aplicar. O sea, yo digo, no, qué chévere la respuesta, es porque yo también ya aprendí a cómo proceder en la aplicación de ese proceso. Qué bonito, ¿eh? Y ahí es donde vamos a crecer todos, porque eh, en este proceso yo soy formador de formadores, o sea, ustedes van a ser más adelante también discípulos y discípulos maestros, o sea, yo quiero formar para que ustedes después incluso hagan la mejor aplicación de lo que yo les pueda estar diciendo en este momento, ¿no? Es crecer y es unir la mano. Aquí el que sabe más, todos sabemos todo. Es como yo unir un conocimiento que tengo de hace más de 40 años de investigación en agroecología, es unirlo a ustedes para que ustedes lo vayan acogiendo y para que lo vayan aplicando. Es más o menos como la idea. Es un poco, bueno, yo no sé si la entiendan, pero es lo que yo quiero también. Sí, yo entiendo. O sea que usted también nos va a enseñar lo que ya es temperatura, que era más, bueno, lo que se requiere. Sí, sí, es que claro, sí, a mí me alegra mucho de poder compartir con ustedes porque la verdad es que sí, es como tener los conocimientos de lo que yo llevo muchos años investigando, haciendo, para que ustedes empiecen a hacerlo y con la seguridad de que no van a tener problemas, sino de que ya eso está investigado y está hecho. O sea, es como en una universidad. Usted va a una universidad y a veces salen personas a los 7, 8 años y a veces no saben ni qué camino coger, ¿no? Nosotros en poco tiempo vamos a aprender cómo hacer esta parte agronómica en la parte básica de las plantas, microorganismos, minerales, abonos orgánicos. Creo que lombricultura, creo que vamos a trabajar sistemas de riego, hasta manejo de aguas residuales en un momento dado. Va a ser muy bonito, va a ser muy bonito. Tranquilo que vamos a aprender mucho. Don Gus, Bueno, gracias. para terminar, pues de lo que hemos preparado en la presentación, es contarles a todos digamos que como esta receta que ha sido una de las preparaciones que usted nos compartido en su libro y lo que hemos aplicado como abono orgánico en las cuencas de Yumbo, de APA, de Arroyo Hondo y de Leonera y Felidia. Y es una fórmula que nos ha dado buenos resultados y que finalmente lo que podemos ir haciendo es como conseguir los elementos, cosa que cuando usted nos pueda visitar, pues lo podamos poner en práctica en la medida de lo que sea posible. Igual José también ya tiene el detalle de como la receta de las cosas que necesitamos para la visita de Don Gus y ahí lo podemos ir teniendo, pero si alguno de ustedes tiene, para que los vayan acumulando, los tengan disponibles, que es el estiércol de los animales, las hierbas, las buenesas, los forrajes, los residuos de cosecha, si tienen ceniza, la tierra, la melaza, esos litros de microorganismos como el Azotobacter, en el caso del Azotobacter y el EM, Don Gus nos va a traer directamente de lo que él ya tiene para que sea más rápido el proceso y nosotros pues por bueno, Heidi, está consiguiendo estaremos la atentos y muchas gracias por esta vez. Bueno, doña Miriam, fosforita, cal agrícola, cal viva y azufre. Y también contarles que pues casi pues cada cosa se puede aplicar en diferentes lugares y que aquí en la presentación les quedan como las recomendaciones en términos de cómo aplicar y qué. Entonces, por ejemplo, el resultado de un preparado como ese,
pues se puede aplicar en partes iguales en la tierra, si son en semilleros, o en los cultivos, o en las plantas, para también abonar las matitas. Entonces ahí, aquí en la presentación les queda como el detalle de cuando ya preparemos con Don Gus en sitio esos abonos, cómo se pueden aplicar para que ustedes los puedan usar, no solamente en la huerta, sino también a las chicas que contaban ahorita que les gustan las matas, las plantitas, bueno, todas esas cosas. Entonces esto queda a disposición de ustedes. Y en el chat les mandamos ahorita la presentación. Con eso cerraríamos, Don Gus. Bueno, me invitar por allá a la finca suya, ¿no? Claro que sí, cuando quiera. Cordialmente invitada, doña Miriam. Por acá la esperamos. Con mucho gusto. Sí, pues ahí, bueno, yo me les estoy despidiendo entonces con las palabras de la ingeniera Heidi. Muchas gracias por escucharme. Ahí está la fórmula. Vayan recogiendo los materiales que puedan. Yo creo que pronto sí les sugeriría que los procesos de abonos que ya llevan, hemos hecho un abono orgánico en un mes, en 30 días, está bien tenerlo ya porque le aprendí también a mi gran amiga Ana Primavesi, es que un proceso sucede ahí en el sitio donde uno está preparando los abonos y el otro sucede en campo. O sea, ahí no se termina. Uno debe tener un abono orgánico, que se calentó hasta 60 grados, 50 grados y ya rebajó a 20 grados y listo, ya lo aplico. Listo, aplíquelo. Pero hay procesos que se complementa en campo. Pues van recogiendo todos esos materiales que están sugeridos ahí. Qué bonito, qué bueno haber estado compartiendo este momento tan técnico, tan espiritual, como de tanta amistad, aunque no nos hayamos visto del todo. Pero ánimo, ánimo, ánimo. Es muy bueno lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo. Muy bueno. Chao, chao. Feliz tarde. Muchas gracias, señor Gustavo. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, profesor, muy amable por todas sus enseñanzas y yo creo que cuando venga acá, mejor dicho, no lo vamos a soltar. Muchas gracias, saludos a todos los compañeros. Amén, 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 amén. Y con la ingeniera Heidi, con el equipo coordinador, mejor, nos ponemos de acuerdo cuando vamos a estar por acá presencialmente. Yo estoy disponible cuando haya posibilidad, ¿no? Cuando digan ustedes. Mil gracias. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias y hasta luego para todos. Un privilegio poder ser parte de su conocimiento y muchas gracias, que Dios lo bendiga. Gracias, Patricia, a usted. Amén. Muchas gracias. Bueno, yo también gracias. Vale, bueno, pues, entonces les seguimos contando cómo vamos. Gracias a todos por su asistencia y dependiendo de cómo